Hola, buenas tardes. Mi nombre es Guadalupe Calzada Becerra y estudio en la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García y estoy estudiando la carrera de Medicina Integral y Salud Comunitaria. Hoy vamos a hablar del intercambio capilar de líquidos en los pulmones y dinámica del líquido intersticial. También vamos a hablar un poquito sobre edema pulmonar y derrame pleural, entre otros temas. Bueno, primero tenemos que entender que la dinámica del intercambio que se da en el líquido a través de las membranas capilares pulmonares es la misma que en los tejidos periféricos. Sin embargo, hay ciertas diferencias muy importantes. Después, tenemos la presión capilar. Es baja, aproximadamente de 7 milímetros de mercurio, en comparación con la presión capilar. Esta funciona mucho mayor en los tejidos periféricos, de aproximadamente 17 milímetros de mercurio. Después tenemos la presión del líquido intersticial del pulmón. Es ligeramente más negativa que en el tejido subcutáneo periférico. Esta presión se da de dos formas. Con una micropipeta insertada en el intersticio pulmonar, queda un valor de aproximadamente menos 5 milímetros de mercurio, y midiendo la presión de absorción de líquidos desde los alvéolos, que dan un valor de aproximadamente menos 8 milímetros de mercurio. Después tenemos la presión coloidoscópica del líquido intersticial pulmonar. Es de aproximadamente 14 milímetros de mercurio, en comparación con menos de la mitad de este valor en los tejidos periféricos. Después tenemos las paredes alveolares. Estas son muy delgadas y con el epitelio alveolar que recubre las superficies alveolares es muy débil, tanto que se puede romper si la presión positiva en los espacios intersticiales es mayor que la presión del aire alveolar, más de 0 milímetros de mercurio, lo que permite el paso del líquido desde los espacios intersticiales hacia los alvéolos. Ahora vamos a un dato muy interesante: la fuerza hidrostática y osmótica. En la siguiente imagen muestra un capilar pulmonar, un alvéolo pulmonar y un capilar linfático que drena el espacio intersticial que hay entre el capilar sanguíneo y el alvéolo. Asimismo, se puede observar un cierto equilibrio de fuerzas en la membrana capilar sanguínea. Para que se pueda entender un poquito mejor, la fuerza hidrostática y osmótica en milímetros de mercurio en la membrana capilar, que es lado izquierdo, y alveolar del lado derecho de los pulmones. También se muestra el extremo de un vaso linfático, ese sería el centro, que bombea líquido desde los espacios intersticiales pulmonares. En las siguientes diapositivas podemos analizar y comprender mejor este equilibrio. La fuerza que tienden a producir salida del líquido desde los capilares hacia el intersticio pulmonar. Los valores son los siguientes. Presión capilar es de 7, la presión coloidosmótica del líquido intersticial da 14. Presión negativa del líquido intersticial es de 8. Esto nos da una fuerza total de salida que equivale a 29. La fuerza que tiene a producir absorción de líquidos hacia los capilares son los siguientes. La presión coloidosmótica del plasma, que da un valor de 28, al igual que la fuerza total de entrada es de 28. Así, las fuerzas normales de salida son ligeramente mayores que las fuerzas de entrada, lo que da una presión media de filtración en la membrana capilar pulmonar, que se puede calcular como lo veremos a continuación.
La fuerza total de salida da un valor de más 29. Fuerza total de entrada menos 28. La presión media de filtración más 1. Esta presión de filtración genera un ligero flujo continuo de líquido desde los capilares pulmonares hacia los espacios intersticiales y excepto la pequeña cantidad que se evapora en los alvéolos. Este líquido es bombeado y de nuevo hacia la circulación a través del sistema linfático pulmonar. Aquí hay que hacernos una importante pregunta. ¿Qué impide que los alvéolos se llenen de líquido en condiciones normales? Recuerda que los capilares pulmonares y el sistema linfático pulmonar normalmente mantienen una ligera presión negativa en los espacios intersticiales. Es evidente que siempre que aparezca un líquido adicional en los alvéolos, simplemente será aspirado mecánicamente hacia el intersticio pulmonar, a través de las pequeñas aberturas que hay entre las células epiteliales alveolares. Después, este exceso de líquido es transportado por los linfáticos. Así, en condiciones normales, los alvéolos se mantienen secos, excepto una pequeña cantidad de líquido que se filtra desde el epitelio hacia las superficies de revestimiento de los alvéolos para mantenerlos húmedos. Aquí hay que hacernos una importante pregunta. ¿Qué impide que los alvéolos se llenen de líquido en condiciones normales? Recuerda que los capilares pulmonares y el sistema linfático pulmonar normalmente mantienen una ligera presión negativa en los espacios intersticiales. Es evidente que siempre que aparezca un líquido adicional en los alvéolos, simplemente será aspirado mecánicamente hacia el intersticio pulmonar, a través de las pequeñas aberturas que hay entre las células epiteliales alveolares. Después, este exceso de líquido es transportado por los linfáticos. Así, en condiciones normales, los alvéolos se mantienen secos, excepto una pequeña cantidad de líquido que se filtra desde el epitelio hacia las superficies de revestimiento de los alvéolos para mantenerlos húmedos. Ahora vamos con el edema pulmonar. El edema pulmonar se produce de la misma forma que se produce el edema en cualquier otra localización del cuerpo. Cualquier factor que aumenta la filtración de líquido fuera de los capilares pulmonares o que impida la función linfática pulmonar y provoque un aumento de la presión del líquido intersticial pulmonar desde el intervalo negativo hasta el intervalo positivo, dará lugar al llenado rápido de los espacios intersticiales y de los alvéolos, con grandes capacidades de líquido libre. Pero, ¿cuáles son las causas más frecuentes de edema pulmonar? Una de las causas es la insuficiencia cardíaca izquierda o bulbo mitral, con los grandes aumentos de la presión venosa pulmonar, la presión capilar pulmonar y el encharcamiento de los espacios intersticiales de los alvéolos. Otra de las consecuencias es la lesión de las membranas, los capilares sanguíneos pulmonares producidas por infecciones como la neumonía o por la inhalación de sustancias tóxicas, como el gas, cloro o dióxido de carbono. También puede ser por inhalar el azufre. Cada uno de estos mecanismos da lugar a una fuga rápida tanto de proteínas plasmáticas como de líquidos, desde los capilares hacia los espacios intersticiales, pulmonares y los alvéolos. Ahora vamos con factores de seguridad del edema pulmonar. Experimentos en animales han demostrado que la presión capilar pulmonar normalmente se aumenta hasta un valor de al menos igual a la presión coloidosmótica del plasma en el interior de los capilares, antes de que se produzca un edema pulmonar significativo. Se debe recordar que siempre que la presión auricular izquierda aumenta a valores elevados, la presión capilar pulmonar
aumenta hasta un nivel de 1 a 2 milímetros de mercurio. Estos experimentos, tan pronto como la presión auricular izquierda se elevaba por encima de los 23 milímetros de mercurio, haciendo que la presión capilar pulmonar aumentara por encima de los 25. El líquido comenzaba a acumularse en los pulmones. Por lo tanto, en el ser humano, cuya presión coloidosmótica plasmática normal es de 28 milímetros de mercurio, se puede prescindir que la presión capilar pulmonar debe aumentar desde el nivel normal, que es de 7 milímetros de mercurio, hasta los 28 milímetros, para producir un edema pulmonar, dando así un factor de seguridad agudo contra el edema pulmonar de 21 milímetros de mercurio. Por lo tanto, en el ser humano, cuya presión coloidosmótica plasmática normal es de 28 milímetros de mercurio, se puede prescindir que la presión capilar pulmonar debe aumentar desde el nivel normal, que es de 7 milímetros de mercurio, hasta los 28 milímetros, para producir un edema pulmonar, dando así un factor de seguridad agudo contra el edema pulmonar de 21 milímetros de mercurio. ¿Cuáles son los factores de seguridad en los trastornos crónicos? Bueno, cuando la presión capilar pulmonar permanece elevada de manera crónica durante al menos 2 semanas, los pulmones se hacen incluso más resistentes al edema pulmonar, porque los vasos linfáticos se expanden demasiado, así aumentando su capacidad de retirar líquidos de los espacios intersticiales, hasta 10 veces más. En esta diapositiva te explicaré cuál es la rapidez de la muerte en personas con edema pulmonar agudo. Cuando la presión capilar pulmonar aumenta incluso ligeramente por encima del nivel de factor de seguridad, se puede producir un edema pulmonar que es mortal, en un plazo de tan solo horas, en 20 o 30 minutos. Si la presión capilar aumenta de los 25 a los 30 milímetros de mercurio, por encima del factor de su seguridad. Como siguiente tema, ahora hablaremos del líquido en la cavidad pleural. Cuando los pulmones se expanden y se contraen durante la respiración normal, se deslizan en el interior de la cavidad pleural. Para así poder facilitar este movimiento, hay una delgada capa de líquido mucoide entre las pleuras parietal y visceral. La membrana pleural. ¿Qué es la membrana pleural? Esta es una membrana serosa, mesenquimatosa, porosa, a través de la cual otras transitan continuamente pequeñas cantidades de líquido intersticial hacia el espacio pleural. Estos líquidos arrastran con ellos proteínas tisulares, lo que da al líquido pleural una característica mucoide, como se había dicho anteriormente, que es lo que permite el desplazamiento fácil de los pulmones que están en movimiento. En la siguiente imagen podemos observar la dinámica del intercambio de líquidos en el espacio intrapleural. Estos se abren directamente desde la cavidad pleural hacia el mediastino, después hacia la superficie superior del diafragma, después superficies laterales de la pleura parietal. Por lo tanto, el espacio pleural, que es el espacio que hay entre las pleuras parietales y viscerales, se denomina espacio virtual, porque normalmente es tan estrecho que no es un espacio físico evidente. Ahora hablaremos sobre la presión negativa en el líquido pleural. Siempre es necesaria una fuerza negativa en el exterior de los pulmones, para así poder mantenerlos expandidos. Esta fuerza es proporcionada por la presión negativa del espacio pleural normal. La causa básica de esta presión negativa es el bombardeo de líquidos desde el espacio pleural por los linfáticos, que también es la base de la presión negativa que se encuentra en la mayor parte de los espacios tisulares del cuerpo. Como la tendencia al colapso normal de los pulmones es aproximadamente menos 4 milímetros de mercurio, la presión del líquido pleural siempre debe ser menos negativa, como menos 4 milímetros de mercurio, para mantenerlos expandidos a los pulmones.
Ahora te daré algunas de las causas de derrame pleural. Como número 1 tenemos el bloqueo del drenaje linfático desde la cavidad pleural. Después sigue la insuficiencia cardíaca, que da lugar a unas presiones capilares, periféricas y pulmonares excesivamente altas, que dan lugar a una transsudación excesiva de líquidos hacia la cavidad pleural. Después sigue la marca de reducción de la presión osmótica coloidal del plasma, que permite una transsudación excesiva de líquidos. Como último número tenemos infección o cualquier otra causa de inflamación de las superficies de la cavidad pleural, que produce rotura de las membranas capilares y permite la salida rápida tanto de proteínas plasmáticas como de líquido hacia la cavidad. Y así es como concluimos con los temas de hoy. Muchas gracias por su atención.